Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente aquí con ustedes, feliz y gozoso de compartir la palabra de Dios. Este tiempo en donde podemos nosotros reflexionar es un tiempo bastante particular. Vivimos en un tiempo de popularidad. Los argumentos o las verdades no se definen o se validan por su precisión, sino que ahora lo hacen por el número de personas que apoyan esos argumentos. Bien se ha dicho que vivimos en un tiempo de posverdad. Tal vez esa es una palabra un poco compleja, pero algunos sostienen eso. Vivimos en el tiempo de la posverdad. Es decir, es el tiempo en donde no importa si algo es bueno o malo, si es correcto o si es incorrecto. Lo que importa es cuántas personas apoyan ese argumento. Incluso las mismas personas definen su valor según el número de seguidores o fans que tienen. Hasta hace pocos años, la palabra youtuber o influencer no era parte del lenguaje español, pero ahora ya es parte de nuestro lenguaje. Todos sabemos lo que es un youtuber y es más, algo interesante es que hay muchos adolescentes e incluso niños que aspiran a ser youtubers. Tal vez en sus tiempos, como en los míos, no era así. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, bueno, me preguntaban qué cosa quería estudiar y lo clásico era, pues, ¿no? Ser médico, ser abogado, ser ingeniero, ser futbolista, ¿no? Pero ahora ya una de las alternativas es ser youtuber o ser influencer. Tal vez en algún tiempo se creará alguna carrera universitaria de eso, pero por el momento cualquiera puede ser youtuber, cualquiera puede ser un influencer. Pero el título de nuestra reflexión hoy día es Deja de ser un fan. ¿Y qué cosa es un fan? Bueno, tengo yo aquí una definición. Un fan, dice la Real Academia Española, es un admirador o un seguidor de alguien. Es una persona entusiasta de algo. Etimológicamente, ¿no? La palabra viene del inglés. O sea, fan no es una palabra en español, viene del inglés de la palabra fanatic, que nosotros ya conocemos como fanático, ¿verdad? Y que viene a través también del latín, que significa, ¿no?, inspirado por algo. Entonces, un fan, en términos más populares, más entendibles, es una persona que admira a alguien. Un fan es una persona que admira a alguien. Esa es la definición de fan. Ahora, la receta para tener fans, ¿no?, o admiradores es siempre la misma. Hay que darles algo. Hay fans por conveniencia, hay fans por curiosidad, hay fans por admiración. Por eso es que hay tantas personas que lo que quieren hacer es obtener fans o seguidores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a publicar lo que se llama contenidos. Entonces, yo publico algo que a la gente le gusta y la gente comienza a seguirme. Ahora, en la época de la tecnología es mucho más fácil. Antes no era así. Uno quiere que la gente lo siga, ¿no? Sígueme para más contenidos. Ya es una expresión clásica. Y ¿saben una cosa? El tener fans no es algo de este tiempo.
ya estaba desde los tiempos de Jesús. Jesucristo, por ejemplo, tuvo fans. Así es, aunque usted no lo crea, Jesucristo tuvo fans y eso aparece en un episodio en el Evangelio de Juan. Es el famoso evento de la alimentación de los 5,000. Tal vez usted ya sabe el relato y solamente lo puedo resumir en 2 o 3 pensamientos. Jesús enseñaba y él lo hacía de manera pública en diferentes lugares. La gente se admiraba de su doctrina y lo empieza a seguir. Y un día hubo tanta gente, hubo 5,000 personas, fíjese, Jesús no tenía YouTube, Jesús no tenía Instagram, Jesús no tenía Facebook, pero logró juntar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, Jesús era un influencer tremendo. Y él junta a esas personas en un solo lugar y los discípulos que estaban con él le dicen al Señor, Señor, mira, ya el webinar se ha extendido mucho. Y la gente lo que busca es ahora alimento, pero no tenemos. Este webinar no incluye refrigerio. Así que es mejor enviarlos a su casa. Uno de los discípulos se acerca y le dice, mira, maestro, esto es lo que hay. Y el Señor multiplica el alimento. Alimenta, dice, a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y encima sobran 12 cestas de comida llena. Ese fue un tremendo milagro. Pero ¿qué sucede? Los fans buscan el contenido, buscan lo que el influencer les da. Así que una vez que terminó ese evento, el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, súbanse a la barca y crucen al otro lado. Y Jesús cruzó después. ¿Qué sucedió? Cuando los apóstoles llegaron al otro lado y Jesús también, la gente estaba ahí. Entonces Jesús hizo algo que ningún influencer hace en nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo eso sería suicidio. Jesús les dijo, ustedes me siguen por la comida que les doy. Así que a partir de ahora ya no hay comida. Increíble. Los apóstoles se sorprendieron. Y por eso ellos dicen, dura es esta palabra del Señor. Y la Biblia registra que a partir de allí muchos dejaron de seguir a Jesucristo. Y es más, el Señor fue tan drástico que le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, ¿ustedes también? Si ustedes desean, se van. Ese influencer no es un influencer como el de nuestros tiempos. Jesús no buscaba eso. Pero hay un capítulo en el Evangelio de Mateo que nos grafica la diferencia entre lo que es ser un fan y lo que es ser un discípulo de Jesús. Porque el Señor Jesucristo no busca fans, Él busca discípulos. El problema con el fan, ¿no?, o con las fans, es que no tienen un compromiso con esas personas, con aquellos a quienes siguen. El Señor Jesús busca discípulos. Y por eso esta reflexión es para ti, hombre o mujer, que estás buscando ser un discípulo de Jesús. Esta reflexión es para ti, hombre o mujer, que eres un discípulo de Jesús. Esta reflexión es para ti que durante esta semana probablemente has cometido un error grave y estás sintiéndote mal por ello. Esta reflexión es para ti que probablemente durante esta semana has tenido un momento alegre de victoria siguiendo a Jesús. El Señor Jesús busca seguidores, no busca fans. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, nosotros encontramos la diferencia entre lo que es ser un seguidor y lo que es un fan.
Y te voy a pedir que me ayudes abriendo tu Biblia allí o buscando en tu celular el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Quiero que me acompañes leyendo algunos textos bíblicos que son importantes para nuestra reflexión y que creo que nos van a ayudar a ver por nosotros mismos las características que buscamos. La primera característica o diferencia entre un fan y un discípulo del Señor es la que yo llamo: un fan es motivado por el contexto, mientras que un discípulo se mantiene firme en su convicción. Acompáñame a leer los primeros 12 versículos de Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Un fan es motivado por el contexto. Un discípulo se mantiene firme en su convicción. Importante escena: los fariseos y los saduceos habían venido a Jesús para tentarle, pero ellos eran entendidos en la religión. Eran personas que conocían la religión judía, eran maestros de eso. Y ellos le piden al Señor una señal, es decir, un milagro. Dice la Biblia que para tentarle. Es importante entender que ellos piden el milagro no para creer, sino para tentarle. Es decir, ellos no iban a creer aunque hubiera un milagro. Y el Señor les responde con una expresión de su tiempo. Yo recuerdo hace muchos años la primera vez que viajé a la selva. Yo era estudiante del seminario y uno de mis profesores me dijo: hay una iglesia que necesita una capacitación durante el verano. Así que no sé si tú quieres ir. Yo estaba ya en mi último año del seminario y dije: bueno, está bien, ¿no? Así que me fui por 3 semanas a la selva, me fui a Moyobamba. Entonces, aparte de que la ciudad y el paisaje era hermoso, me sucedió algo una tarde. Yo había lavado mi ropa, puesto que 3 semanas tenía que pasar allá, así que la tendí, y una hermana que estaba allí en el seminario me miró cómo tendía yo la ropa y me dijo: hermano, no la tienda ahora porque se va a terminar mojando. Entonces yo le dije: ¿por qué? Porque hacía bastante calor. Y me dijo: ¿no se ha dado cuenta que va a llover? Y yo le digo: no. Y me dijo: mire, y me señaló. Y había en el fondo del horizonte unas nubes negras. Yo no había visto nubes negras así porque acá en Lima no se ven. Acá en Lima lo que tú ves es gris,
sea cuando es verano, sea cuando es invierno. Nosotros tenemos un cielo permanente, gris, y ahora en este tiempo es peor. Pero en ese tiempo, en Moyobamba, habían nubes negras. Entonces yo no había visto nubes tan oscuras, pensaba que era humo de carro. Y me dijo, su ropa se va a mojar. Y yo dije, pues no, pues, ¿qué se va a mojar, no? Con este calor. Así que dejé la ropa allí. 15 minutos pasaron y de repente empezó a sonar el techo por las gotas fuertes que caían y empezó a oscurecerse todo. Y ya vieron ustedes al seminarista de Lima corriendo a sacar su ropa, porque efectivamente se iba a mojar. El Señor Jesús le dijo lo mismo a los fariseos y saduceos. Ustedes son entendidos. Ustedes cuando ven el cielo con nubes negras saben lo que va a pasar. O sea, ni siquiera hay que preguntarles. Ustedes conocen y ahora vienen a pedir señales. No se les va a dar ninguna señal. No se necesita ser climatólogo para saber que va a llover. Ustedes no quieren creer. Y luego el Señor le dice a los apóstoles, ustedes cuídense de la levadura de los fariseos. Ahora, al Señor le gustaba hablar mucho en metáforas, en figuras. Los que saben un poco de cocina saben que cuando uno amasa, ¿no?, una masa para pan, le echa levadura. Porque la levadura lo que hace, ¿qué es? Fermenta la masa. La levadura leuda. Entonces, esa es una figura. El Señor le decía a los apóstoles, cuídense de la influencia de los fariseos, de la influencia de esos maestros de ley que no quieren creer. Y los apóstoles creían que les hablaba del pan. Pero el Señor luego los corrige. ¿Cuál era esa influencia de los fariseos? Era justamente esa incredulidad. Cuídense de la incredulidad de aquellos que a pesar de que ven las señales no quieren creer. Cuídense de aquellos que son incrédulos aun cuando todo lo que se muestra es evidente. Deja de ser incrédulo cuando todos ven que tú necesitas ayuda para dejar ese hábito que tienes. Deja de ser incrédulo cuando todos ven que necesitas ayuda para mantener bien una relación de pareja o de familia. Deja de ser incrédulo cuando tú mismo te das cuenta que tu vida no refleja lo que tú crees. Deja de ser incrédulo cuando tú ves que la sociedad se sigue degradando y no hay alternativas viables. No se necesita ser adivino para darse cuenta que necesitamos ayuda, necesitamos corrección, necesitamos apoyo, necesitamos una guía, necesitamos una norma de vida. El problema con la incredulidad es que la incredulidad solo te permite hacer preguntas, cuestionas todo, pero la incredulidad no te permite aceptar las respuestas. El Señor les decía a sus apóstoles, no se dejen influenciar por esa levadura, la incredulidad. Y nosotros vivimos en un mundo así, en donde lo que importa es lo que dice la gente, no lo que tú te das cuenta que sucede. La gente dice algo y nosotros lo replicamos. La gente te dice, si tú te sientes bien, entonces estás bien, pero no es verdad, porque muchas veces cómo te sientas no significa que sea verdad como estás. Tal vez piensas que tú puedes resolver algunos problemas por ti mismo, pero te das cuenta que ha pasado tiempo y no lo haces.
la incredulidad te impide aceptar lo más sencillo de todo, que es el pedir ayuda y el encontrar una respuesta. La segunda característica o diferencia entre un fan y un discípulo, recuerda, la primera es que el fan es motivado por el contexto, pero el discípulo se mantiene firme en su convicción. La segunda diferencia tiene que ver con que el fan se acomoda a la decisión de la mayoría, pero un discípulo expresa su propia fe. Mira lo que dicen los versículos 13 al 20, que es lo que hemos leído al inicio. Sigamos leyendo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. El Señor, entonces, después de haber mencionado lo primero, no se dejen influenciar por la costumbre de los fariseos, porque ahora son incrédulos. El Señor ahora se interesa en ellos y les dice: ustedes, ¿quién dicen ustedes que es Jesucristo? Y bueno, los discípulos le dicen lo que ellos habían escuchado. Bueno, algunos dicen que no es Elías, otros que es Juan el Bautista, Jeremías, algunos de los profetas. Lo típico. ¿Quién es Jesucristo el día de hoy? Bueno, Jesucristo es un gran profeta, Jesucristo es el mejor líder político. Hay libros acerca de Jesucristo como el mejor orador de todos. Hay libros sobre Jesucristo acerca de ser el mejor maestro de todos. Hay libros sobre Jesucristo acerca de diferentes características, pero no te dicen quién es. Y a Jesucristo lo que le interesa es saber quién crees tú que es Él. Porque es fácil decir: Jesucristo ha sido el mejor líder de todos los tiempos. Jesucristo ha sido el primer motivador. Jesucristo fue el mejor maestro. Sí, pero ¿quién es para ti? Esa es la pregunta. Y eso es lo que le interesaba al Señor. El Señor le pregunta a sus apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy? No me digas lo que dicen los libros de Jesucristo. No me digas lo que dicen los eruditos. No me digas lo que dice el pastor. Dime quién crees tú que es Jesucristo. A Jesús le importa tu opinión, no la opinión de tus amigos, de los familiares, de los maestros, de los eruditos, de la pareja, de la sociedad, sino la expresión tuya. ¿Por qué? Porque lo que tú creas es la expresión de tu fe. Es lo que tú realmente crees. Vivimos en un tiempo en donde se nos pide dar opiniones sobre todo, pero no se nos pide que sustentemos esas opiniones. ¿No se han dado cuenta ustedes en el Facebook? De repente alguien publica y dice: la casa de mi vecino antes era verde, pero ahora la ha pintado de rojo y ese color hiere mis ojos. Lo ponen en el Facebook. Menos de un minuto. Una persona que no vive en tu distrito, que vive 4 distritos más afuera, dice: qué terrible, qué vecino tan desconsiderado. ¿Acaso él ha visto la casa? No, no la ha visto. Pero él pone: qué terrible, debería haber una norma para impedir que pinten de rojo. Nunca ha visto esa casa y ya está opinando. Y otro más agrega y dice: yo no viviría cerca de ahí. ¿Por qué no lo denuncias?
¿Tú quién eres para dar opinión? Solamente estamos acostumbrados a hablar, pero no a sustentar. Y por eso Jesucristo le pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque podemos comentar, podemos dar nuestra opinión. Probablemente las redes sociales ahora nos permiten dar la opinión sobre lo que queramos, pero no sustentamos nada y sobre todo no nos gusta que alguien tenga una opinión disidente. Facebook, Twitter, Instagram te animan a opinar lo que tú sientes, a decir lo que quieras sin medir las consecuencias. Hay un libro muy bueno que yo leí hace algún tiempo que se llama Antes de enviar. Interesante el libro porque el autor, ¿no?, decía, ahora que estamos en el tiempo de las redes sociales, y dedica todo un libro, 200 páginas más o menos, a decir, antes de que digas algo, piensa por lo menos, antes de que oprimas el botón de enter, de enviar, piensa por lo menos en 4 cosas. Si lo que vas a decir es importante, si lo que vas a decir ayuda a otros, si lo que vas a decir, ¿no?, es relevante para el tiempo y si tú debes de hacerlo. Porque cuando después que pasas esas 4 etapas te das cuenta que por gusto has escrito algo. Mejor ni lo mandes. Y es bastante interesante. Pero estamos animados a dar la opinión de todo el mundo, pero al Señor le importa tu opinión. Ahora, es importante que cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice a Pedro, Pedro, bienaventurado eres tú. Bendito eres tú, feliz eres tú, porque no lo entendiste por razonamiento, sino que te lo reveló Dios. Aquella persona que entiende quién es Jesús es una persona bendita de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido la misericordia de mostrarte a ti que tú tienes algo que el resto de gente no tiene. Nosotros como creyentes, un seguidor de Jesús tiene algo que el resto de gente no tiene. Y ese es el conocimiento de un Dios que le ama. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor no te dejará. El Señor no te juzga, el Señor te ama. El Señor te corrige porque te ama, no deja que hagas lo que quieras. El Señor no quiere ver que tú solito o solita te vayas al precipicio. El Señor te alerta. Nosotros tenemos un Dios que nos muestra un camino de vida, nos muestra una salida. No una salida fácil, no una salida mística, no una receta de toma 2 cápsulas y con esto te sanas. No es así. El Señor te muestra un estilo de vida mejor, una convicción más fuerte. Te muestra que tienes que sustentar lo que crees y tu vida es la muestra de ello. Por eso somos benditos de parte de Dios, porque si tú lo conoces, tienes una bendición grande. Si tú lo entiendes, eres afortunado. Si aún no lo has entendido, Dios tiene algo para ti hoy día. La diferencia entre un fan y un discípulo es que el fan se acomoda a la decisión de la mayoría. El discípulo expresa su propia fe. La última característica está entre los versículos del versículos 21 al 28. No vamos a leer todo, sino una parte. Dice allí algo importante. Sígame con la lectura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La tercera diferencia entre un fan y un discípulo del Señor es que un fan no tiene compromiso personal. Un seguidor, un discípulo, es llamado a vivir lo que cree. Jesús expresa las implicancias de su misión. O sea, yo he venido aquí para algo. He venido para morir. ¿Quién reacciona? Reacciona el apóstol Pedro. ¿Quién es el apóstol Pedro? El que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor le había dicho a él: a ti te lo reveló el Señor. Entonces, había sucedido algo similar como que Pedro hubiera tenido una revelación, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor le dice: Pedro, te lo reveló el Señor. Y en ese momento suena, ¿no? Suena ese eco angelical, ¿no? O sea, Pedro ya no. Estaba en otro estado. El hombre había llegado, ya no, pues había sido revelado por Dios. Pero el Señor Jesucristo dice: bueno, entonces ahora voy a comunicarles bien mi misión. Yo tengo que morir. Me van a golpear, me van a crucificar. Y Pedro lo mira y dice: Señor, un momentito, no digas eso. ¿Por qué? Porque como que ya te entendimos, pero estás desanimando a la gente, pues. O sea, ya votaste a todos los seguidores. Y ahora con esto de la misión como que, ¿no? No va, pues, en este tiempo. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor inmediatamente lo rechaza. Rechaza esa afirmación. Es importante el texto del versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y es que el sentido importante de esta afirmación implica que un seguidor debe abandonar su manera egoísta de vivir. Esa es la cruz que hay que cargar. Tu manera egoísta de ver las cosas, de pensar, de actuar. Esa manera que tenemos muy enraizada en nosotros es la que tenemos que dejar diariamente. La manera de pensar de que yo siempre tengo la razón. Cuando me peleo con mi esposa, al fin y al cabo es culpa de ella. Esa manera comienza a dejarla, porque eso no es de Dios. La manera de pensar que en el trabajo me hostilizan. Esa es la manera que tienes que dejar de pensar. Ponte a mirarte a ti mismo. Piensa en los demás. Nosotros vivimos en un tiempo en donde ya no pensamos en los demás. Desde hace un par de meses, bueno, debido a un accidente de tránsito, yo no tengo carro. Yo he tenido carro desde el año 2005 y ahora pues ya no tengo el auto. Así que tengo que transportarme en transporte público, como el resto de los mortales. Así que en las mañanas tomo mi corredor, tomo 2 corredores, llego a mi trabajo y de regreso hago lo mismo. A veces, cuando tengo un poquito más de dinero, tomo un colectivo. Y bueno, y cuando el taxista no parece medio sospechoso. Pero, ¿qué ha pasado? A ustedes tal vez seguro les ha pasado. Hace 2 semanas me subo al corredor, ¿no? Y de repente empiezo a escuchar música de los 80s. Pero no es que escuchas la música y dices: mira, alguien está escuchando. No, alguien subió con un parlante y puso su música de los 80s. Bueno, puede gustarte la música de los 80s, pero el resto de nosotros no tiene por qué escuchar tu música. Y la persona se sentó con el parlante, ¿no? Tan. Que todo el mundo miraba así: Dios santo, ¿qué hacemos? Y es que a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa, ¿qué? El beneficio de los demás. Yo pienso en mi comodidad.
Yo pienso en mí, no pienso en los demás. ¿No te has dado cuenta cuántas personas botamos cosas en la calle que no nos sirven y las tiras así de nada? También he visto, estando en el transporte público, de repente se abre la ventana y salta la cáscara de mandarina. ¡Zum! ¿Por qué? Porque tu comodidad es la que importa. Esa es la manera de pensar que tenemos que dejar. Pensar diferente. Y esa es la manera que Jesucristo quería mostrarles a los demás. A veces podemos conocer quién es Jesús, pero rápidamente, como Pedro, volvemos a nuestra manera de pensar. Pensamos que la gente está en contra de nosotros, pensamos que nosotros tenemos la razón y nos dejamos influenciar por la misma manera que el resto piensa. Pero no es así. No estamos tan mal. Nosotros aportamos a ese mal. Y el Señor le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Porque esa es la manera que un discípulo del Señor no piensa. Estamos llenos de discursos hermosos, de promesas, de ilusiones que se rompen y pensamos que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero no es así como un discípulo del Señor tiene que vivir. El Señor le dijo a Pedro y a sus discípulos: todo el que quiera salvar su vida, o sea, obtener el beneficio personal, va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, pierda su vida desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué haces yendo a la iglesia a las 11 de la mañana cuando deberías estar descansando? ¿Qué haces escuchando devocionales religiosos? ¿Qué haces leyendo la Biblia cuando hay que preocuparse por la economía? Ahí estás perdiendo tu vida, según la sociedad. Cuando perdamos nuestra vida por causa de Jesús, es cuando le estamos ganando. Porque así es como nosotros podemos comprender lo que sucede. Nosotros podemos entender lo que pasa. No es que perdemos la vida, sino que nosotros entendemos lo que está pasando. No nos ponemos tensos por la incertidumbre, porque sabemos que eso va a venir, pero tenemos un Dios en quien confiar. Tenemos a un Señor que no se olvida de nosotros, pero tenemos a un Señor que nos quiere como discípulos, no nos quiere como seguidores que ponen un like. El Señor no buscaba esos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, siguiéndole a todos lados, porque esas personas lo que buscaban era la comida. Lo que busca el Señor es la transformación de nuestras vidas, porque nos ama. Tal vez tú no eres un seguidor del Señor. Es tiempo de convertirte en uno o en una. Tal vez eres un seguidor, pero no vives como seguidor. Es tiempo de comenzar a vivir así. Este es el tiempo de cambiar y es el tiempo de tomar la mejor decisión. Deja de ser un fan. Conviértete en un seguidor. ¿Es fácil? No. Es provechoso muchísimo. Con el Señor, con Jesucristo, nosotros tenemos la ayuda para enfrentarnos a esta sociedad, para cambiar malos hábitos, para dominar nuestros pensamientos, para controlar nuestras emociones, para poder ayudar a otros. Eso es lo que hace un seguidor de Jesús. Y yo te invito a que tú lo seas en esta mañana.